Episodio número 2311. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando este miércoles 26 de octubre, la hija de Jairo, en el marco de esta lección número 5, Resurrecciones antes de la cruz, con el texto a memorizar de Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, Juan 11, 25 y 26, le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Durante toda esta semana hemos estado viendo diferentes temas. Primero estuvimos en la introducción, sábado, domingo, estuvimos viendo la resurrección de Moisés. Luego estuvimos viendo dos casos del Antiguo Testamento, Eliseo por una parte, ¿verdad? Y antes de eso, Elías, cómo resucitaron dos hijos de dos mujeres que no eran israelitas propiamente. También estuvimos viendo el día de ayer el hijo de la viuda de Naín, ese milagro poderoso de Jesús tocando el féretro. Y hoy vamos a ver entonces la hija de Jairo. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, en esta hora te agradecemos la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendice a todos nuestros oyentes y también bendice a sus familias para que al abordar estos estudios podamos, oh Dios, hacerlo de una manera tal que podamos extraer el mensaje, que podamos aplicarlo a nuestras vidas y que podamos creer en ti aún más de lo que hacíamos o de lo que creíamos en el día de ayer. Favores que te pedimos y te agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Las resurrecciones antes de la muerte y la resurrección de Jesús no se limitaron a ningún grupo étnico específico ni a ninguna clase social en particular. Moisés fue, quizá, el mayor conductor humano del pueblo de Dios que jamás haya existido. Por otro lado, la pobre viuda fenicia ni siquiera era israelita. La sunamita era prominente en su comunidad, aunque no era hebrea. La viuda de Naín tenía un solo hijo, del que probablemente dependía. Por su parte, Jairo era un dirigente de la sinagoga, probablemente en Capernaum. Más allá de sus diferentes antecedentes culturales o estatus social, el poder vivificante de Dios bendijo a todos ellos. Gloria sea nuestro Dios, porque Dios no hace excepción de persona. Dios efectivamente es Dios tanto de pobres como de ricos, sin importar la clase social. Lee Marcos capítulo 5, luego los versículos 21 al 24, Marcos 5, 21 al 24, y después vamos a leer Marcos 35 al 43, el mismo capítulo 5, versículos 35 al 43, para responder a la pregunta: ¿qué podemos aprender de la muerte a partir de las palabras de Cristo? La niña no está muerta, sino que duerme, específicamente en Marcos 5:39. Vayamos a la Biblia. Primero, Marcos 5, 21 al 24. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Fue entonces con él, y lo seguía una gran multitud, y le apretaban. Según Marcos 5, 35 al 43,
Mientras él aún hablaba, vinieron a la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Gloria sea nuestro Dios. ¿Qué podemos aprender entonces de la muerte a partir de las palabras de Cristo? La niña no está muerta, sino duerme, en Marcos 5:39. Yo creo que más claro no podría haberlo dicho Jesús. Jesús dijo claramente que la niña estaba durmiendo. Y es que la muerte es un sueño. Para Dios, la única muerte que existe es la muerte eterna, de la cual no hay retorno, que ningún ser humano propiamente ha sufrido. Solamente Cristo, siendo 100% humano, pudo recibir esa muerte eterna y retornar por su divinidad. Esa es la razón por la que ningún ser creado podía recibir esa muerte y volver a la vida. Solamente aquel que tenía la vida para volverla a tomar. Entonces, estamos hablando de conceptos bien amplios, pero vamos a limitarnos a decir que lo que dice aquí Jesús es que la muerte es un sueño. La hija de Jairo, de 12 años, yacía mortalmente enferma en su casa. Por lo tanto, él buscó a Jesús y le rogó que fuese a su casa y pusiera sus manos sanadoras sobre ella. Pero antes de que pudiera llegar allí, alguien ya llevó la triste noticia: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Entonces Jesús le dijo al padre afligido: no temas, cree solamente. De hecho, todo lo que el padre podía hacer era confiar totalmente en la intervención de Dios. Y es lo mismo que podemos hacer nosotros. Si tú tienes un familiar enfermo en esta hora, si tú tienes a alguien de gravedad, si tú misma estás enfermo, enferma, y estás a punto de morir, no te aflijas. Si tú sabes de alguien que está luchando con un cáncer, o tú mismo estás luchando con una enfermedad como el cáncer, una enfermedad terminal, no te aflijas, cree solamente. Eso es lo que tú y yo podemos hacer, porque nadie va a añadir, por más que se afane, una estatura o algún codo a su estatura, como dijo Jesús. Por lo tanto, el hecho de creer solamente implica depender de Dios. Al llegar a la casa, Jesús les dijo a los que estaban allí reunidos: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Entonces los ridiculizaron porque, número 1, sabían que ella estaba muerta. Número 2, no comprendía el significado de sus palabras. Hay una cita que recoge el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 5, la página 596. Comentario Bíblico Adventista, el tomo 5, la página 596, donde dice lo siguiente: la consoladora expresión por la cual el sueño equivale a la muerte parece haber sido la forma favorita de Cristo para referirse a ese estado. Hay unos textos que se nos invita a leer para fines de confirmar esto: Mateo 9:24, Mateo 9:24, Lucas 8:52, Lucas 8:52 y Juan 11,
del 11 al 15. Juan 11, del 11 al 15. La muerte es un sueño, pero es un sueño profundo del cual solo el gran dador de la vida puede despertarnos, porque solo Él tiene las llaves de la muerte y del sepulcro, tal y como lo establece Apocalipsis 1:18, Apocalipsis 1:18 y también Juan 3:26. Juan 3:26, además de Romanos 6:23. Romanos 6:23. Después de la resurrección de esta niña, los que la vieron se espantaron grandemente. Y no es para menos, porque ahora la muerte es definitiva, es absoluta y aparentemente irreversible. Haber visto algo como esto con sus propios ojos seguramente debió haber sido una experiencia increíble que les cambió la vida. Hay gente que dicen en este tiempo, bueno, si eso ocurre nuevamente, si un milagro como ese llegara a ocurrir y personas que oran, personas que buscan de Dios, personas que leen la Biblia, presencian un milagro como este, pues esos son los primeros que se irían quizás en desbandada, que se irían corriendo, dicen algunos, porque eso es algo totalmente sobrenatural y no estamos acostumbrados a esto. En el tiempo de Cristo tampoco estaban acostumbrados y por esa razón hubo grande conmoción, aunque obviamente luego de Jesucristo hacer estos milagros, también sus discípulos lo pudieron hacer más adelante. Las palabras de Jesús, no temas, cree solamente, en Marcos 5:36, todavía son valiosas para nosotros hoy. Respondamos entonces con esto en mente a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos aprender acerca de esto, incluso en medio de situaciones de temor, que son los momentos más importantes para seguir creyendo? ¿Cómo podemos aprender a hacer esto, no temer, solamente creer? No temas, cree solamente. ¿Cómo podemos aprender a hacer esto, incluso en medio de situaciones de temor, que son los momentos más importantes para seguir creyendo? Bueno, para nosotros poder sostenernos, para nosotros poder mantenernos creyendo, necesitamos confiar en la palabra de Dios, necesitamos pedirle a Jesús que nos aumente nuestra fe. A mí me encanta la Biblia cuando dice que Jesús es el autor y consumador de la fe, porque es algo indispensable que como Él sabe que tú y yo lo necesitamos y que sin eso no podemos agradar a Dios. Así lo dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que crea en Él, crea que le hay, que es galardonador de los que le temen. Por lo tanto, tú y yo necesitamos tener una fe tal que, como dijo Jesús, aunque sea como un granito de mostaza, para que si tenemos que decirle a la montaña que se muevan en el nombre de Jesús. Es por eso que nosotros necesitamos pedirle a Él que aumente nuestra fe, porque es algo que solamente Él puede hacer. Yo creo que mejor de ahí no podemos pedirle a Dios que nos la ponga. Cuando la situación, ¿verdad?, es un poco difícil, cuando aparentemente no hay de dónde agarrarse, porque todo aparente está perdido. Este es el momento básico para tú no alborotarte, no llorar, no estar en esa situación, no creer que lo que te dicen los demás por ahí va a suceder tal cual, porque Dios tiene la última palabra. Es por esa razón que te invitamos en esta hora para que hagas un alto y que escuches la voz de Dios que te dice: la niña no está muerta, sino duerme. Ese problema que tú aparentemente crees que no vas a poder resolver, no te preocupes, la solución está ahí. Dios va a proveer para resolver esa dificultad
ese cáncer no es para muerte, es para gloria de Dios. Esa enfermedad, no te preocupes, Dios tiene el control. Solamente cree. Y si no tienes la fe suficiente, dile a Jesús, ayuda mi incredulidad. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido bastante acerca de lo que fue este milagro poderoso de la hija de Jairo y cómo Jesús veía la muerte como algo trivial, como algo que no era para perderse o para que eternamente la persona no pudiera volverse a ver. Hay algo interesante que es que la gente dice el último adiós. Cuando ve a un ser querido, bueno, no le pude dar o ya le di el último adiós. El último adiós significa que tú no crees en la palabra de Dios. Es necesario que hagamos un alto y le digamos al Señor, ayúdanos a creer. Vamos a pedirle esto en oración a nuestro Dios. Buen Dios y eterno Padre, en esta hora te agradecemos primero que nos hayas aclarado que la muerte es un sueño y que además de eso nos hayas mencionado que nuestra única solución a todos los problemas es creer. Ayúdanos a creer, ayúdanos a confiar en ti. Aumenta nuestra fe para ver estos milagros modernos ocurridos en nuestras vidas. Sobre todo, ayúdanos, oh Dios, para que en medio de las situaciones más difíciles que nos encontremos, podamos aplicar estos principios, podamos, oh Dios, agarrarnos de ti, agarrarnos de la fe. Aumenta nuestra fe, para que de esa manera nosotros podamos, oh Dios, cada día tener esa confianza en ti, que aunque se desplomen los cielos, podamos estar firmes. Bendice a todos nuestros oyentes y danos a todos esta fe, pues te lo pedimos y te lo agradecemos, no porque haya méritos en nosotros, sino por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para mañana jueves la lección Lázaro. En el marco de esta lección número 5, resurrecciones antes de la cruz, con el texto a memorizar de Juan capítulo 11 versículos 25 y 26. Juan capítulo 11 versículos 25 y 26. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Seguimos recomendando a todos nuestros oyentes que sigan escuchándonos a través de Radio Oasis de Esperanza. Son 3 horarios específicos. Uno es a las 7:15 de la mañana, otro es a las 12:15 en el mediodía. También en la última vez que se repite este estudio es a las 10:15. En esos 3 horarios te puede escucharnos en vivo a través de Radio Oasis de Esperanza, y si no, también puede descargar las diferentes plataformas, los podcasts, el podcast Audios de Bendición con Omar Medina, y también estamos a través de YouTube para todos nuestros oyentes, y también para que puedan compartir con sus amigos y familiares, para que sepamos todas estas verdades, para que podamos promover lo que dice la Biblia y no seamos engañados, porque sí se puede con la ayuda de nuestro Dios. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Hay paz, hay paz.